Bueno, entonces, para que demos inicio a este encuentro, le quiero dar la palabra a nuestro vicerrector para que nos dé la bienvenida y arranquemos oficialmente este ratico. Vice, adelante. Francisco, gracias. Bueno, primero que todo, cordial saludo y muchas gracias por haber aceptado la invitación a acompañarnos en este periodo, profesores de tiempo completo, de medio tiempo, de cátedra que están con nosotros, de la educación presencial principalmente y de la educación virtual blended que ofrecemos en Barranquilla. O sea, lo que vamos a hacer aquí también puede servir para la educación 100% virtual, para cierto tipo de actividades, pero estamos queriendo poner el foco en el manejo de los encuentros presenciales, en este caso a través de sesiones sincrónicas mediadas por estas tecnologías. Siempre hemos tratado de que en el periodo, en la semana entre periodos, se den algunas capacitaciones para fortalecer a nuestro cuerpo docente en materia didáctica, pedagógica, metodológica, para fortalecer la apropiación, comprensión, dominio del modelo pedagógico. Y en este caso, pues nos hallamos ante una coyuntura de la que no hay que dar mayores explicaciones y enfrentamos un reto. En principio podemos decir que enfrentamos un reto menor, en tanto nuestro modelo, nuestros profesores y nuestros estudiantes están bastante habituados a la virtualidad como mediación de procesos formativos. En CEIPA la educación virtual es 100% virtual. Con los estudiantes de nuestro nodo en Barranquilla somos blended, o sea, somos virtuales, pero tenemos unos encuentros presenciales en unas instalaciones muy bonitas que tenemos en Barranquilla, con un equipo que ya nos acompaña hace un buen tiempo, muy empoderados también. Y tenemos la educación presencial en Sabaneta, que es una educación donde los estudiantes también están acostumbrados al uso de la plataforma tecnológica como parte de su proceso formativo, ¿sí? Eso obviamente nos coloca en una situación de ventaja frente al reto que se avecina, que de hecho ya tuvimos la oportunidad de enfrentarlo en las últimas semana y media antes de terminar el periodo primero, especialmente aquí en Sabaneta en la primera semana, porque con los problemas de calidad del aire del Valle de Aburrá, nos vimos en la necesidad de que las clases presenciales comenzaran a migrar a plataforma virtual, y en la última semana pues tocó hacerlo en Sabaneta, pero igualmente tocó hacerlo en Barranquilla. Y digamos que tuvimos un desempeño bastante, pero bastante exitoso. Y parte de ese éxito, o en gran parte ese éxito, se debe no solo al modelo mismo, sino al perfil de nuestros docentes. Docentes que dominan ambas modalidades, docentes que dominan las herramientas tecnológicas, las dominan pedagógicamente como instrumentos para hacer lo que en CEIPA decimos que es un proceso de aprendizaje continuo que se materializa en ambientes discontinuos. Se materializa en el aula de clases, en las casas de los estudiantes, en las empresas que visitamos y en las plataformas de educación virtual que utilizamos. Es un elemento clave, pues son los docentes, su conocimiento, sus habilidades, su compromiso. Esa combinación de conocimientos, habilidades y compromiso es su competencia como docente CEIPA, pues permite que nosotros podamos seguir manteniendo la calidad de la educación. Así que lo que estamos promoviendo en la institución para la sociedad, todos nos quedamos en casa, todos nos cuidamos, pero no paramos, se puede materializar en tanto nuestros profesores puedan guiar el proceso formativo. El 13 de abril vamos a dar inicio al segundo periodo y vamos a arrancar todos trabajando desde nuestras casas, todo haciéndolo de manera remota. No sabemos por cuánto tiempo. Nos estamos preparando para realizar todo el periodo de manera virtual, o sea, sincrónica para los presenciales, lo mismo que para los blended de Barranquilla, pero ya veremos
las condiciones y las circunstancias, si van cambiando o no, y vamos a poder o no volver a las aulas de clase antes de terminar el periodo. Por ahora nos preparamos para eso. Así que la sesión que hoy la institución les ofrece, liderada por este equipo de profesores a quien reiteramos a quienes le reiteramos el agradecimiento por el esfuerzo, por la creatividad que han dispuesto. Este escenario se hace para que los docentes estén preparados para que las clases, los encuentros sincrónicos puedan ser realmente creativos, didácticos, muy profesionales. Nada se parece más a una empresa que un ambiente virtual hoy en día. Esa es la nueva realidad del mundo empresarial, ¿sí? Y en la medida que los docentes hagan uso adecuado, profundo, suficiente de estas herramientas, vamos a tener una muy buena docencia en el periodo 2. La educación de Colombia y del mundo se va a transformar después del coronavirus. Y nosotros vamos a ser un referente para las demás instituciones, ¿sí? Entonces, estamos ayudando a sembrar país y vamos a darle a nuestros estudiantes en el periodo 2 una educación de muy alta calidad, gracias al trabajo de todos ustedes y particularmente al aprovechamiento de estas herramientas. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, gracias a los líderes por estar coordinando esta actividad, los profes que están liderándola el día de hoy, y bueno, que tengamos una jornada muy exitosa. Muchas gracias. Vice, muchísimas gracias por ese inicio. Yo creo que toda esta sesión que vamos a tener hoy apunta precisamente a mantener ese proceso continuo del que usted nos hablaba, a partir de identificar cuál es nuestro rol como docente y qué herramientas nos pueden apoyar. Entonces, para irlos contextualizando, hoy tendremos tres partes en nuestra presentación. Una primera parte que nos enfocaremos un poco al rol del docente en este proceso continuo. Una segunda parte serán ideas concretas que les queremos ofrecer desde nuestra experiencia y que esperamos se enriquezcan mucho más con las de ustedes para la forma de trabajar estas clases presenciales mediadas por herramientas virtuales, y una última parte, una tercera parte, donde hablaremos de herramientas tecnológicas que nos pueden servir. A lo mejor ustedes las usan, ustedes nos pueden aportar, y la idea es que en todos los momentos, si alguien tiene una pregunta o algo así, nos levante la mano por el chat y le damos la palabra. Mientras tanto, pues mantener los micrófonos cerrados como están en este momento. Muy bien, entonces sin más preámbulos, arranquemos. Y yo quisiera arrancar haciéndoles una pregunta y escuchándolos a ustedes de viva voz frente a su respuesta. A ver, ¿qué diferencia pueden establecer entre aprendizaje virtual y presencial? Diferencia entre aprendizaje virtual y presencial. A ver, las escucho. Cuéntenos. ¿Qué encuentran ustedes de diferente, similar o por ahí? Catherine, profesora Catherine, adelante. Bueno, yo pensaría que inicialmente cuando, pues para nosotros de una u otra forma empieza a hacer eso, pues como que esos dos aprendizajes integrados, ¿cierto? Pero de pronto cuando hablamos del aprendizaje virtual, hablamos de un aprendizaje que va a estar mucho más mediado por las tecnologías que el presencial. En este caso, la tecnología va a ser básicamente como la esencia de la virtualidad, o sea, va a ser la base, mientras que en la presencialidad, sí, como nos encontramos, las tecnologías son un apoyo más que la base en sí misma. Creería que por ahí puede haber algún elemento. Perfecto, profe Catherine, muchísimas gracias. Muy bien, profesor Santiago. Bueno, en el uso mío, que es de la parte de inglés, creo que en la parte presencial tenemos más herramientas, tenemos el cuerpo, tenemos la forma de movernos para mostrar una idea que no la tenemos en la parte de estamos solo en un cuadro donde no podemos expresar muchas más cosas. Creería que es una diferencia muy marcada en el caso de nosotros de inglés. Perfecto. La forma de comunicarnos, la forma de transmitir ciertas cosas se modifica, varía. Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Profesora Jeanette.
Sí, muy buenos días. Hola. En la parte virtual, pues bueno, también hay una diferencia con la presencialidad y es en los contenidos. Pues los contenidos tienen que estar adaptados a las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes. Y ahí hay una gran diferencia con la parte presencial. Pues tienen que haber contenidos muy mediados por TICs, multimedias, audios, videos, presentaciones, que pues, puedan complementar esos procesos de aprendizaje. Correcto, profe. Es un reto el poder identificar las formas de aprendizaje que tienen los estudiantes y cómo llegarlos a ellos a través de las mediaciones. Muy bien, súper anotado. Profesor Manuel. Buenos días para todos. Bueno, yo coincido con el profe disculpen, me escapa el nombre en este momento, el profe inglés. Eh, y creo que una de las principales diferencias está en la interacción que podemos tener con nuestros estudiantes. Yo personalmente soy una persona que conecto mucho en la parte presencial con la parte física porque permite mantener toda la parte del lenguaje no verbal, la interacción, los ojos, el movimiento, toda la parte kinestésica creo que es muy importante al momento de la presencialidad, que en este momento creo que se vuelve un reto bastante importante al pasar a la virtualidad, al no tener esa posibilidad de interactuar de la misma manera con los estudiantes. Creo que ahí está una de las principales diferencias y uno de los más grandes retos. Perfecto, profe. La forma de interactuar con los estudiantes es un reto y enseguida hablamos un poquito de eso. Muchísimas gracias. Profesor Carlos Ayala. Hola, buenos días, muy buenos días para todos. Eh, yo considero que en parte uno de los retos importantes que tenemos ahora es también lidiar un poco y tener pues como esa capacidad de entender que estamos teniendo muchos problemas en la conectividad. Aparte de todo lo que han dicho los compañeros, que estoy 100% de acuerdo, es la capacidad, por ejemplo, de conectividad que tienen algunos alumnos, la disposición de los equipos con que cuentan, y aparte de esto también el desconocimiento, aunque uno no lo creyera, pero el desconocimiento de muchos de ellos también de las herramientas tecnológicas. Perfecto, profe. Las herramientas tecnológicas y el acceso a ellas de parte de los estudiantes también entran en nuestra ecuación. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Por el chat también nos están compartiendo. Me gusta lo que todos están diciendo. Me permito leer lo que está diciendo Juan Pablo Mesa, supongo que es: a pesar de ser personas, entre comillas, muy tecnológicas, tienen muchas falencias en la comunicación tecnológica, tienen mucha resistencia al cambio. Creo que un elemento fundamental es la capacidad personal de los estudiantes para su conectividad y la capacidad de internet y equipos con que cuentan, que está apoyando lo que nos decía el profesor Carlos Ayala. Muy bien. Y el profesor Jean-Pierre dice que en unos está físicamente los alumnos y docentes, mientras que en el otro las personas están conectadas mediante la virtualidad, ayudados por internet. Perfecto. ¿Algún aporte más? ¿Algo que identifiquen más? Iván y después Ángel Rodrigo. Gracias. Yo quería decir simplemente algo. No solamente en la virtualidad como nosotros la enfocamos, sino en este nuevo reto de estar conectados tanto tiempo con los estudiantes. Más que nada va a ser importante el tema de cómo el estudiante se compromete también con su formación. Siempre se ha dicho que el estudiante debe ser el centro, pero ahora sí que es cierto. Si nos volvemos en este caso concreto a los que nos va a tocar dar clase presencial virtual o virtual presencial, no sé cómo llamarla, en todo caso conectados tanto tiempo con ellos, si no interactuamos, si no utilizamos herramientas que dinamicen nuestra acción, los perdemos a los primeros 10 minutos. Tal cual. Ahí va compromiso, motivación, podemos hablar de enganche del estudiante. Y el foco. Y el foco. Muy bien. Anotadísimo. Muchas gracias, Iván. Profesor Ángel Rodrigo, después el profesor Oscar. Buenos días a todos. A pesar de que mi interés no es repetir lo que han dicho ya los profesores, sin embargo, reforzar algunas ideas sería muy importante. Las diferencias entre estos dos tipos de educación
con seguridad giran en torno al rol del profesor, porque pasa a ser más un facilitador, un motivador, un dinamizador. El participante, o sea, el discente, pasa de ser pasivo a un rol más activo. Aquí el constructivismo juega un papel muy importante, o las pedagogías activas de aprendizaje más significativo, hay que orientarlo a eso. Con relación al tiempo y al espacio, pues la flexibilidad tiene que ser total con relación a estos dos elementos. Con relación a los materiales, pues de un material limitado a un material inclusive más extenso, y hoy en día con acceso a la web, el estudiante prácticamente tiene a su disposición todas las fuentes. Y con relación a las didácticas y métodos de enseñanza-aprendizaje, digamos una transformación de lo uniforme a lo múltiple y a lo diverso y a lo disruptivo. Ese sería mi aporte. Perfecto, Ángel, muchísimas gracias. Diste un paso interesante por varios elementos, desde el rol del docente, el rol del estudiante, materiales, didácticas y otros elementos. Muchísimas gracias. Vamos con el profesor Oscar, después la profesora Karina y después el profesor Juan Camilo. Profesor Oscar. Bueno, hola a todos. Profe, para mí, digamos que el principal reto es que desde la presencialidad logramos crear unos vínculos de empatía de una forma mucho más sencilla, porque estamos interactuando en persona. En cambio, cuando interactuamos desde la virtualidad, digamos que el uso de la herramienta nos quita un poco esa cercanía física, lo cual es un poco más difícil construir esa relación empática con el estudiante, y creo que para mí ese es el principal reto y una de las más grandes diferencias que existen entre las dos, entre la presencial y la virtualidad. Perfecto, profesor Oscar. La forma de hacer empatía. Me gusta ese reto que se nos presenta ahí. Muy bien, profesora Karina. Hola, buen día para todos. Gracias, profe, por el espacio. Yo realmente, pues, quisiera generar una reflexión a partir de esta introducción, y particularmente por mi experiencia, digamos, he tenido la oportunidad de estar en el rol del docente presencial y el rol de docente netamente virtual, y este paso, esta transición ahora por esta crisis que nos lleva a mediar de manera virtual las clases presenciales, me lleva a reflexionar de que los estudiantes realmente necesitan inicialmente una fuerza motivadora y de inspiración muy grande, porque claramente los elementos de distracción, claramente esas ganas de poder salir adelante en una situación de cambio total, pues son elementos que pueden afectar el proceso. Nosotros como profesores considero debemos ser profesores inspiradores, que inicialmente podamos llevar a la sensibilización del estudiante frente a lo que está sucediendo y ver que esta crisis nos puede llevar a desarrollar nuevas habilidades que pueden ser una clave para ese desarrollo profesional de cada uno de ellos. Llevarlos con mucha motivación, con mucha inspiración a que ellos puedan seguir su proceso, pero a la misma vez combinando esa adquisición, por decirlo así, de conocimientos técnicos y desarrollo de habilidades especiales, como le llamo yo, que es poder conectar con el entorno y lo que el entorno hoy pues demanda desde cada ejercicio profesional. Eso pues nos llevaría inevitablemente a una conexión y a una alineación, ¿sí?, de lo que queremos que se desarrolle a nivel de competencias con los contenidos y las habilidades que ellos deben desarrollar adicional a esos conocimientos técnicos. Y sin lugar a dudas, el profesor debe ser una persona muy inspiradora y que mueva y que toque esas fibras en los estudiantes como personas, para que eso sea un componente a nuestro favor en esta formación. Perfecto, profesora. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando la discusión por ahí, por el tiempo básicamente, porque podríamos hablar de muchas cosas alrededor de estos temas. Básicamente quiero retomar algunas de las cosas que dijeron, y es, hombre, el vicerrector nos habló de que nosotros estamos en un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje.
quien aprende es el estudiante, pero nosotros como docentes debemos facilitar, debemos acompañar ese proceso de aprendizaje de ese estudiante de muchas formas. Y es lo que ustedes han dicho, hombre, nos reta a los modos de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con el estudiante? ¿Cómo logramos esa empatía, esa cercanía? Se puede lograr a través de la mediación de algunas de las mediaciones que les vamos a ofrecer y las que ustedes nos van a contar, y eso se ha evidenciado en los diferentes testimonios que ustedes mismos como docentes han subido a redes sociales, mostrando la retroalimentación que les hicieron los estudiantes el periodo anterior. Y ahí uno podía leer cómo algunos hablaban de mucha cercanía de los docentes, y cuando uno iba a mirar, resulta que el núcleo era completamente virtual. Entonces sí se puede, solo que es un reto. Lo mismo, ¿cómo le llego yo a los estudiantes? Es un diferentes formas de aprender a partir de pensarme un encuentro desde diferentes herramientas, apoyado por diferentes didácticas, que logre de verdad no solo engancharlos, sino además motivarlos para que se acerquen al conocimiento posteriormente, le saquen todo el jugo y desarrollen las capacidades, que es lo que, y las competencias, que es lo que en definitiva estamos buscando nosotros. Algunos hablaron de el rol del docente. Ojo, incluso la pregunta sería, hombre, ¿de verdad cambia mucho el rol del docente en la presencialidad o en la virtualidad? Tal vez la respuesta que estamos encontrando ahora es que no. El docente siempre tiene que ser un motivador, el que acompañe al estudiante en su proceso de aprendizaje, en su proceso de acercamiento al conocimiento, en la aplicación, análisis, discernimiento frente al conocimiento que le llega. Y yo creo que eso lo que hace es retarnos lo más positivamente para nuestra labor y los retos que se nos están presentando. Y por eso, lo segundo que quiero contarles son algunos elementos que debería tener un docente al momento de sus encuentros, ¿no? Aquí tenemos 6, como que resumen muchas de las cosas que ustedes nos estaban compartiendo hace un momento. Hombre, clave, tengo que conocer a mi grupo medianamente, mínimamente, es decir, tengo que diagnosticar las necesidades de mis estudiantes y para poder diagnosticar esas necesidades, pues tengo que conocerlos. Todos tenemos una problemática alrededor de la cual vamos a acercarnos al conocimiento, y cómo puedo usar diferentes excusas para que esas necesidades del estudiante sean resueltas a partir de lo que yo hago en mis encuentros. Una de ellas, y la veremos un poquito más a profundidad más adelante, es la presentación que hago de mis estudiantes al inicio de cada núcleo, de tal manera que pueda conocerlos, saber qué buscan, qué les interesa, y desde ahí engancharlos, motivarlos y potenciarlos. Para ello, una vez identifique esas necesidades, pues tengo que hacer una preparación del curso, pero una preparación que va mucho más allá de temas, contenido, acercamientos. Es una preparación que implica cómo logro que el estudiante se acerque a la resolución de las problemáticas, cómo se acerque a adquirir las competencias a partir de métodos y recursos didácticos diferentes, que los reten, que los lleven a pensarse más allá de lo que siempre han hecho, que usemos lo mismo que ellos usan ahora. Juan Pablo nos hablaba del uso de redes sociales, de diferentes cosas. ¿Cómo podemos involucrar eso en nuestros encuentros con ellos? Es como los retos que tendríamos que eso, de tal manera que logremos motivar a los estudiantes desde lo que a ellos les llama más la atención y desde lo que a ellos los engancha de verdad y los lleve a que, hombre, estar y conectarse sea como un aliciente para ellos. No simplemente, ya me tengo que conectar, sino que de verdad, hombre, me voy a conectar porque hoy quedamos de hablar de tal tema, vamos a usar tal cosa, quiero compartir esto con los compañeros, encontré esto otro, de tal manera que sea una experiencia completamente diferente. El punto 5, ustedes mismos me lo dijeron, el protagonista es el estudiante, así de sencillo. Nosotros somos acompañantes, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. A eso es a lo que le apuntamos, ¿no? El estudiante es el que aprende, por lo tanto es el protagonista de su proceso. Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar ese proceso. Nosotros tenemos un recorrido adicional, conocemos cosas, herramientas similares que le pueden servir mucho
a nuestros estudiantes y que los pueden llevar a potenciarse. Y lo hemos evidenciado en el periodo pasado al final, y yo creo que en este será mucho más. Y para ello, para generar cercanía, relacionamiento, motivación y acompañarlos de verdad, pues debemos ofrecer diferentes canales de comunicación a ellos. Tutorías virtuales, sincrónicas y asincrónicas, los foros del campus, las nuevas herramientas, algunas de las cuales veremos ahora y otras que yo sé que con seguridad ustedes usan, de tal manera que en horarios adecuados, en horarios de oficina y cumpliendo los tiempos de respuesta que el CEIPA nos propone, pues que logremos esa cercanía, esa respuesta pronta a nuestros estudiantes y a partir de allí logremos que su motivación se mantenga, crezca y se desarrolle frente a lo que le estamos ofreciendo. Pero ojo, para esto, que es un desafío gigante para nosotros, como docentes tendremos que desarrollar competencias o potenciar las que tenemos, ¿no? Creo que todos como docentes, cuando nos ubicamos en las competencias pedagógicas, sabemos más o menos en qué estamos bien, qué nos faltaría mejorar, pero ahí están. Igual, al ser docentes tenemos esas competencias y las hemos ido desarrollando. Pero ahora, en la virtualidad, tendremos que desarrollar otras dos. Una son las competencias comunicacionales y es lo que hablamos, lo que me contaban ahora, lo que nos compartían y es, hombre, en la presencialidad la interacción puede ser una palmadita en la mano, puede ser un like pues así verbalmente, presencialmente o similares. ¿Cómo trasladamos eso a la virtualidad para que podamos hacer lo mismo, para que el estudiante sienta similaridad con eso, similarmente las sensaciones, pero desde la virtualidad? Ahí tendremos que desarrollar competencias comunicacionales. Cómo mi contenido, el que le voy a dar para apoyar este acercamiento a la problemática, lo puedo hacer diferente, que le llame más la atención o que le señale puntos concretos. Ahí aparece la forma de comunicar, herramientas de comunicación que nos podrían acercar muchísimo más a nuestros estudiantes. Pero además, un reto es usando competencias tecnológicas. Este es todo el modelo TIPAC que hemos hablado y lo que se busca es que esas herramientas tecnológicas sean la mediación que nos permita unir esas competencias pedagógicas y las competencias comunicacionales y se dé adecuadamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hombre, el reto o el llamado en este momento es identifiquémonos cada uno cómo estamos. Es decir, cómo están mis competencias pedagógicas, cómo están mis competencias comunicacionales, cómo están mis competencias tecnológicas y en qué tendría que crecer para lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje de manera exitosa con los estudiantes y acompañarlos para su desarrollo, ¿no? De acuerdo, yo creo que ahí estamos, ahí nos estamos parados y le doy la palabra entonces a Catalina para que nos muestre tips concretos para esos acompañamientos. Catalina. Gracias, Pacho. Hola, profes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bien, gracias. Hola, ¿siguieron ahí? Muy bien, andamos. Listo. A partir de lo que Pacho les explicaba y los análisis tan chéveres que ustedes hicieron, vamos a contarles y a volverles un poco más tangible, pues cómo hacer realmente, llevar la presencialidad a estar mediada por la virtualidad. Porque efectivamente, pues tenemos una semana para ir ajustándonos y pensando en el tema. Entonces, la idea es que nosotros aquí les vamos a compartir unas ideas que se nos ocurrieron a partir de la experiencia de Pacho, Natalia y mía, frente a lo que hemos hecho en clase, en presencial, que podemos llevar a la virtualidad. Pero ustedes tienen una tarea mientras yo les voy contando nuestras ideas, que es la misma tarea que les pusimos a las personas que estuvieron ayer con nosotros. Y es que van a tomar una hojita o lo que quieran y van a tomar nota de esas ideas adicionales que a ustedes se les vaya ocurriendo. ¿Por qué? Con las ideas que salieron anoche en la sesión, más las que salgan hoy, más las que nosotros tenemos, vamos a hacer un compendio y se las vamos a enviar a ustedes, porque definitivamente para nosotros, pues obviamente no tenemos la última palabra, quisimos compartirles nuestra experiencia, pero entre todos podemos construir una experiencia muy bacana para los estudiantes, que al final es la idea, ¿cierto? Que el estudiante no diga, me tumbaron y me dieron clase virtual, sino que el estudiante diga, qué experiencia tan bacana llevar la presencialidad,
pues a la virtualidad, ¿cierto? Entonces, para eso sí necesitamos que todos estemos súper atentos, entonces vamos tomando noticas de ideas adicionales, al final les vamos a hacer la pregunta de ideas adicionales que se les puedan ocurrir. Y antes de comenzar, importante entonces que con eso que estaba diciendo que el estudiante literal no se sienta tumbado, es importante que entendamos que vamos a llevar la presencialidad a estar mediada por la virtualidad. Por tanto, el tiempo que le dediquemos a los estudiantes es el mismo tiempo que le dedicaríamos desde la presencialidad. Es decir, no puedes decir como, una horita, porque igual ya estamos en la virtualidad, porque el estudiante pagó, porque estuviéramos ahí, ¿cierto? Y yo creo que las cosas deben ser absolutamente claras y es importante que lo tengamos en cuenta. Pero hacerlo sin perder el espíritu de nuestro modelo pedagógico. Es decir, debemos conservar el alma de CEIPA. Y para eso, entonces, venimos a darles algunas ideas, ¿listo? Que esperamos les sean útiles. Y un punto importante, no les voy a decir la herramienta tecnológica que usamos en cada idea porque Nati al final se las va a explicar. ¿Listo? Entonces yo les cuento la idea y Nati al final les enseña a manejar algunas herramientas y las une con las ideas para que vamos entendiendo un poco como la conexión que tenemos y yo no adelantarme pues a lo que Natalia muy bien les va a explicar ahorita. ¿Listo? Entonces la primera idea que tenemos, que va aunada a lo que decía Francisco y a lo que hablaba ahorita Oscar, creo que era de la empatía. Es importante entonces que nuestra actividad de presentación inicial sea un punto muy fuerte y que no sea escrito, es decir, no sea solo en la plataforma, sino que el estudiante pueda presentarse de una manera creativa y que podamos entender y empezar a conocer al estudiante. Ayer nos contaba el profe Sergio, si no estoy mal, la estrategia que él usa, que me pareció bacanísima, yo nunca la he usado, pero se las quiero contar porque es una construcción conjunta. Él empieza su primer día conociendo a los estudiantes y empieza y tiene una tablita de Excel, él dice que lo hace en la virtualidad y me parece bacano, tiene una tablita de Excel con los nombres y los estudiantes empiezan a contarle cosas. Y él empieza a tomar nota como un pastel que tiene ahí, ¿cierto? Y lo que hace es que durante todo el tiempo que está interactuando con los estudiantes, como ya tiene el pastel y sabe de qué hincha es este chico, se va metiendo la empatía por ese tema, ¿cierto? Entonces dice, sí, tú, Ángel, que eres hincha del Nacional, cuéntame tal cosa. Entonces al estudiante eso le genera como, mira, este profe se acuerda de eso, me parece una estrategia interesante que podemos empezar a usar. Para una actividad de presentación, yo les cuento la que yo uso. Normalmente yo le digo a los estudiantes, como doy mercadeo, que se vendan, ¿cierto? Que hagan una actividad de venta y nada cambiaría de la presencialidad pues a tenerlo por Zoom, porque ellos igual pueden utilizar diferentes herramientas de presentación que Nati les va a contar y les va a explicar para poder hacer esta actividad. Pero sí es importante empezar a generar empatía y la empatía no necesariamente tiene que ser presencial. Yo he generado empatía con estudiantes virtuales que ni siquiera he visto la primera vez, solo la foto, ni siquiera por video. Y aún así sé que hay un nivel de confianza bastante interesante con ellos. Entonces es cuestión de que el docente sea un docente presente y no ausente, que el estudiante sepa que cuento con mi profe cada vez que yo lo necesite, ¿sí? Obviamente los horarios que dice Pacho, pues ya es decisión de cada profe si responde luego. La segunda idea es importante entonces continuar con nuestras presentaciones teóricas de los contenidos que no sean el 100% del núcleo, pero que no se vayan a perder. Pero ¿qué pasa? Es importante enganchar al estudiante, ¿cierto? Porque tienen los distractores de los que hablaba la profe Karina, si no estoy mal, que ahorita nos decía. Claro, en la casa tiene el distractor del televisor, entonces puede estar viendo una serie porque nos ha pasado mientras está intentando escuchar al profe, o le está hablando la mamá, o tiene el celular, o está jugando parchís, o está haciendo mil cosas adicionales. ¿Qué pasa? Nuestro reto como profes es generar esas presentaciones del contenido que sean amenas, pero que les interese. Y para eso tenemos que utilizar material audiovisual. Yo no sé si estuvieron en el webinar que fue esta semana, fue cuando el miércoles, con los Shark Tank y Marcel Rector, que uno de ellos, no me acuerdo cuál fue, hizo una presentación súper bacana que todo el mundo al final era preguntándole por la presentación, Torre Negra, era preguntándole por la presentación, eso llamó la atención. Tenemos que lograr llegar a ese punto. Que el estudiante diga, oíste, este profe, ¿de dónde se sacó eso tan bacano? ¿Sí? Porque es la forma de irlos enganchando, porque al final va a ser difícil, definitivamente, saber qué está haciendo el otro ahí detrás cuando yo solo estoy viendo los nombres de ustedes y no los estoy viendo con la cámara si no la pone. ¿Listo? Nati, siguiente. Sí, la herramienta era video de Canva. Listo, súper bien. Muy bien. La siguiente estrategia es utilizar los casos de estudio. CEIPA se ha caracterizado por el tema de estudio de casos y nos ha funcionado muy bien.
incluso si no podemos utilizar casos de los que ya están escritos porque ya los hemos usado mucho, podemos utilizar otros casos que encontremos en la web o crear o generar casos, pero a través de los casos, del estudio de casos empresariales, podemos abordar diversos contenidos del núcleo y es muy funcional porque es poner la vida práctica alrededor del contenido. Un punto importante, una idea adicional que se nos ocurre que funciona bien es que los estudiantes estén enterados de la actualidad. Yo a mis estudiantes, por ejemplo, en la presencialidad, todos los días les preguntaba noticias de mercadeo, todos los días. Ellos tenían que llevar y yo al azar les preguntaba noticias. Eso hace que ellos estén siempre contextualizados. En todos los núcleos, en la mayoría, les hablamos del contexto, ¿cierto? Del análisis del entorno. Y para eso, pues, tienen que estar ubicados en la actualidad. ¿Listo? Entonces, puede ser que a través de noticias abordemos diferentes conceptos o diferentes contenidos del núcleo para igual estar muy actuales, ¿cierto? Y ponerlos a leer además, a buscar, a indagar realmente sobre su entorno. Nati, la siguiente. Podemos poner a los estudiantes a leer artículos de interés, diferentes artículos de interés y generar luego algunas estrategias como construye un infográfico, ¿cierto? Vuelve ese contenido algo más tangible, algo dinámico, que pueda ser más visual incluso. Y hay herramientas muy bacanas para generar infográficos. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía, yo no sé si era el profe Ángel, no, creo que era el profesor Carlos Ayala, que decía que los estudiantes no están todavía muy metidos en la tecnología y eso es real. El estudiante sabe de TikTok, WhatsApp, Instagram y poco más, ¿cierto? Pero en estas herramientas no, entonces uno como docente también se vuelve un mentor de, venga, el mundo es un poco más amplio, esto te va a servir incluso para tu vida profesional y llevarlos a entender y a aprender un poco más de estas otras nuevas herramientas bacanas que pueden utilizar para su vida, para su estudio y para lo que sea, ¿sí? Otra estrategia, ya no Nati, la anterior. Listo, la 6. Otra estrategia importante, como ya las salidas de campo no van a ser posibles de la misma forma, podemos invitar expertos en diferentes temas a nuestras videoconferencias, ¿cierto? Diana, listo, de una. Yo ya te doy la palabra cuando lo termine de contar, ¿listo? Invitar a expertos a nuestros núcleos para que den su opinión sobre diferentes temas, para que nos enseñen gerentes de empresa. Y ayer nos decía el profesor Sergio algo muy bacano y es que los expertos están en CEIPA, ¿cierto? Es decir, que no conocemos de pronto la experticia de cada uno, pero no necesitamos buscar afuera lo que tenemos dentro. Y ese aporte del profe me pareció muy bacano porque es verdad, yo a mis clases, por ejemplo, llevo a Pacho, que les da clase de expresión oral, y pues es posible que nadie sepa que el man es muy bueno haciendo eso, pero yo lo llevo a él y no tengo que buscar afuera, ir a rogar afuera porque Francisco lo hace muy bien y mis estudiantes han aprendido con él. Pero es bacano invitar expertos para que dinamicemos la clase, dinamicemos la experiencia del encuentro, pero incluso los tenemos dentro, entonces sería interesante generar una red y saber en qué somos muy buenos en diferentes temas todos nosotros. Entonces estamos buscando la estrategia para poder llegar a eso. Diani, dale. Buenos días a todos. Dale, Diani. En este punto quería contarles como una experiencia que tuve el periodo pasado, que fue en la presencialidad, pero pues en Blended, realmente en Barranquilla, pero funciona perfecto en la virtualidad con una restricción y es el tema de si no tenemos los expertos necesariamente, porque los profes igual van a estar muy ocupados, ¿cierto? Supongamos que no los vamos a tener a la mano por el tiempo. Otra forma de llevar expertos es, nosotros como profesores tenemos acceso a cursos gratuitos o incluso revisar si son cursos pagos de personas muy tesas y qué tipo de restricciones en derechos de autor manejan. Y lo que yo hice en una clase, por ejemplo, fue que durante una sesión les dije que iba a llevar un experto y el experto era un profesor mexicano que daba un curso. Pues era una persona de un curso que ya yo tengo, yo hice, y eso puede ser otra forma de invitar a un experto. Pero tú les pones el video, es decir, tú hiciste el curso, tiene un video y tú se los pones. Exacto, no, por ejemplo, yo compré un curso, que es la parte que yo tengo que indagar bien en temas de derechos de autor para la virtualidad, porque va a quedar grabado, entonces no sé cómo sea el manejo ahí. Pero, por ejemplo, ¿eso cómo funcionaría? Yo tengo acceso a un curso gratis o un curso pago y les digo, bueno, muchachos, voy a traer un experto y digamos que el experto es Catalina. Catalina hizo un curso, lo vendió y está en plataforma y lo puedo replicar 1.000.000 de veces. Entonces, la experta eres tú en el curso. Entonces, esa es otra forma de tener diferentes expertos que no sea necesariamente contar con la disponibilidad de tiempo a veces de las personas. Súper chévere, Diani. Muchas gracias. Listo, genial.
¿cierto? Continuemos. Igual el que vaya teniendo algún aporte adicional mientras vamos hablando está genial, ¿cierto? Si se les vaya ocurriendo la idea es que construyamos conjuntamente. Otra idea muy chévere es el tema de los cineforos en clases, ¿cierto? No necesariamente, acá hay un punto importante y lo aprendí del profe Oscar de Barranquilla. Un punto importante es que no siempre el estudiante tiene que estar conectado las 4 horas. Lo que sí tiene que saber es que las 4 horas son 4 horas de encuentro y que el docente siempre está disponible para él. Entonces tú les puedes poner a ver el video, el documental o la serie. Importante elegir algo que les llame la atención, ¿cierto? Que los motive, hablamos de la motivación. Y puedes decirle, listo, se lo ven de 9 a 10, voy a inventar cualquier cosa, y luego volvemos y hacemos un foro al respecto, ¿cierto? Porque a veces en línea, me ha sucedido a mí, es una experiencia personal, no siempre funciona bien el video, yo lo veo bien, pero mis estudiantes no lo ven bien o no lo escuchan, pero si cada uno se toma el tiempo de hacerlo, funciona muy bien. Y ayer que lo explicamos, el profesor Jonathan de Gestión Humana me dijo que él tenía un instructivo muy bacano de cómo vincular el cine al aula de clase. Entonces me pareció muy chévere, se los vamos a compartir cuando él me lo comparta para que también lo usemos como una herramienta distinta que puede ser muy funcional. Un poco alineado a lo que decía Dani, puede ser este tema de los anteriores, invitar a los estudiantes a observar videos tipo TED y luego generar un conversatorio al respecto, que hay muchos en la web que pueden funcionar para diferentes contenidos del núcleo. La siguiente, Nati. Trabajar con simuladores, ¿cierto? Hacerlo de manera simultánea con el estudiante. El profe Sergio nos hacía ayer una salvedad, y es que es importante que mientras nosotros les vamos explicando esos simuladores, el estudiante también lo pueda ir cacharreando y explorando para que sea una experiencia un poco más divertida y no solo ver al docente cómo lo hace, sino que ellos puedan interactuar con él, con la plataforma, con el simulador. Realizar conversatorios, aquí sería muy interesante podernos unir entre diferentes núcleos y hacer conversatorios, llevar diferentes personas o un panel de expertos que nos hablen de diversos temas que nos puedan servir en varios núcleos. Trabajamos en red, trabajamos de manera conjunta y puede servir para una construcción de conocimiento posterior. La siguiente idea es utilizar herramientas de muro tipo Padlet, ¿sí? Yo no sé si ustedes han utilizado la herramienta, yo se la copié a Carlos Montoya. Y es que uno les hace preguntas, ¿qué es marketing? ¿Qué es comportamiento del consumidor? ¿Y qué es posicionamiento de marca? Y al estudiante le entregamos un POSIT en donde va a poner su respuesta o su pensamiento frente al tema, ¿cierto? Como no lo podemos hacer así presencial, sí hay muros en internet donde podemos hacer exactamente lo mismo, pero en la virtualidad, ¿cierto? Podemos hacerle las preguntas y en muros los estudiantes van escribiendo sus respuestas y van interactuando entre ellos. Entonces, no siempre eso que creemos que se hace físico no se puede llevar luego a lo virtual. Efectivamente se puede llevar a través del uso de herramientas que incluso lo hacen a veces más divertido. Podemos realizar exámenes, pruebas, repasos de contenido a través de herramientas para tal fin, como Kahoot, entre otras, y se pueden realizar en parejas, etc. Los estudiantes son súper competitivos, ¿sí? Entonces su espíritu de competencia cuando les pones un quiz y va saliendo quién va de primero y les va mostrando el puntaje, funciona bastante bien y se puede hacer ahí sincrónico. Yo lo he hecho con los estudiantes virtuales y es una experiencia muy, muy bacana, que los motiva, que los lleva a entender más. Incluso puedes ir mostrando el examen y al final explicar cada punto y generar contenido de valor para los estudiantes a partir de esta experiencia. Podemos invitarlos en esta época de esta situación, ¿sí?, que estamos viviendo. Hay muchas charlas gratuitas, ¿cierto? Muchísimas, de muchísimos temas. Podemos llevar al estudiante que asista a alguna de ellas y luego invitarlos en el encuentro, pues a que participemos y generemos una conversación en torno a esos temas. Incluso hay lugares en el mundo, museos, etcétera, que tienen visitas virtuales gratuitas. Podemos usarlas también de acuerdo con lo que podamos unir al núcleo en coherencia con lo que tengamos de nuestro contenido, pero también es interesante aprovechar que esta coyuntura está permitiendo que el mundo se abra un poco en este tema del conocimiento. Evidentemente, dale. Perdóname, tengo dos profesores con la mano levantada. Tú dirás si los dejamos Sí, para... sí. ¿Listo? No, de una, no, que hablen de una. Vale, profesora Jeanette. Sí, ahorita con lo que decía Catalina respecto al tema de los exámenes, el año pasado, si mal no estoy, tuve una experiencia con un curso virtual y aplicamos la herramienta de Kahoot y a los estudiantes les gustó mucho porque pudieron interactuar en tiempo real. Lo que decía Catalina, eso generaba una sana competencia
y los conectó bastante con el tema de la sesión. Era como para reforzar esa parte del uso de estas herramientas tipo Kahoot, que en la virtualidad también funciona muy bien. Súper chévere, profe, muchas gracias. Perfecto, profesor Oscar Naranjo. Hola, Cata, mira, es que quería aportarte, hay una herramienta que a mí me gusta mucho más que Padlet para el tema de los murales. De una, dilo. Se llama Mural. ¿Tú no la escribes por el chat? Sí, ya se las escribo. Es súper chévere. ¿Por qué? Porque uno, literal, te deja que ellos pongan post-it de los colores que quieran, pueden escribir sobre post-it, los pueden mover, los pueden quitar, pero además de eso, tiene plantillas para distintas actividades. Y está basado en lo que es colaboración visual, design thinking y service design. Entonces hay plantillas de... ¿Y esa también es gratuita, Oscar? Sí, o sea, hay que aplicar a que te den una beca educativa. Pero pues a mí me la aprobaron, la aprobaron muy rápido. Entonces pues si aplican, se la pueden dar. Y por ejemplo, yo tengo mi licencia, es para, yo se la puedo compartir a 10 personas, por darte un ejemplo. Y ahí entonces hay para mapas de empatía, pueden quitar y poner, y lo pueden hacer desde el celular, desde el computador, desde la tablet, y es súper intuitivo y es muy completa. Ahí acabo de escribir el nombre. Listo, genial. Incluso porque si varios consiguen lo que tú dices de la beca y son 10, pues se la compartimos al resto de los compañeros, súper bacano. Gracias, Oscar. No hay más, Cata, por ahora. Listo, súper. Y vamos a ir para la 14, ¿cierto? Que es importante también entregarle a los estudiantes, aquí en la virtualidad, mucho definitivamente de que el estudiante llegue preparado. Lo que es difícil, que lea antes, pero tenemos que encontrar la forma de que lo haga, de que comprenda que hay muchos de estos espacios que necesitan que él llegue preparado. Y es importante también entregarles el conocimiento para que ellos sean o tengan la capacidad de expresarlo a otros y de enseñarlo a otros. Por eso, chévere todavía conservar el tema de las exposiciones y presentaciones de los estudiantes para los estudiantes. No hay mejor forma de aprender que enseñar, ¿cierto? Cuando tiene que enseñar, tiene que buscar las palabras para explicarle a otro. Entonces, es una buena forma de que ellos aprendan y que también vayan entrando como en conocimiento y en preparación para el mundo laboral. Entonces, conservar el tema de las presentaciones con las herramientas que ya les vamos a explicar a continuación, pero que puedan hacerlo o se den la oportunidad de continuar con la dinámica de las exposiciones y presentaciones. Podemos invitarlos a generar storytellings de la problemática del núcleo. Hay problemáticas que no lo tienen o de otros asuntos distintos, utilizando diversas herramientas, convertir contenidos en historia para que sean más fáciles de entender. Un punto fundamental es que las actividades de la nave tenemos que seguir manejándolas en el tiempo estipulado para los encuentros y seguir, no jamás perder en la asesoría personalizada, ¿cierto? Entonces, a través de Zoom existe la posibilidad, yo creo que todos conocemos, de dividir por secciones de grupo. Y lo que hacemos es siempre estar acompañando a los estudiantes en su realización de las actividades para poder tener, entre comillas, un poquito de control frente a lo que están haciendo, frente al nivel de avance de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los equipos. Entonces es importante que dispongamos de ese espacio y que no perdamos jamás esa asesoría personalizada, ¿cierto? Y se puede elaborar además crucigramas en línea, en equipos con diferentes herramientas, explicar ejercicios para los que son más financieros o más matemáticos que lo usan u otros docentes de diferentes núcleos, utilizando la pizarra de Zoom. Nati. Podemos incluso sugerir como actividad la elaboración de mapas mentales o mapas conceptuales, ¿cierto? Para que volvamos también los contenidos algo más desglosado, más tangible, más fácil de digerir. Y podemos generar debates en línea. Eso es una herramienta que a mí me ha funcionado, que es bastante interesante, dividir al grupo en dos posiciones distintas, ¿cierto? El profe Juan Pablo ahorita lo ponemos para que diga algo, listo, antes de yo leer. Dos posiciones distintas, posiciones encontradas, para que busquen los argumentos. Yo lo he hecho de manera dictadora. Dictadora es que la mitad del grupo que yo elija va a defenderla y la otra mitad va en contra. Y así los pongo a pensar un poquito más, porque si yo no estaba en contra, pues entonces me va a tocar esforzarme un poquito más en el tema, pero funciona bien como debates, evidentemente con un tema que lo genere, ¿cierto? Hay temas que no generan debate o que no sabemos cómo preguntarlo para que genere debate, sino que la respuesta va a ser simple, sino que los ponga a pensar y los ponga a generar mayores argumentos. ¿Listo?
Esas son como las ideas que se nos ocurrieron a partir de nuestra experiencia y la generación que les queremos dejar a ustedes. Pero los queremos escuchar en este momento frente a ideas adicionales que ustedes hayan implementado, que puedan ser útiles para todos, que nosotros luego recojamos, pongamos en la presentación y se las compartamos. Porque la idea también es poder trabajar en equipo, es que a todos nos vaya bien, porque si a todos nos va bien, le va bien a CEIPA, etc. ¿Listo? Entonces los escuchamos en este momento. No sé si Juan tiene el micrófono disponible para que nos cuente o lo leemos. Juan Pablo. Bueno. Juan, parece que no tuviera el micrófono. Ok. Dale, Juan, te escuchamos. Juan. Perdona, no, es que no sabía si era el otro profe. No, pero tú eres el que está escribiendo en el chat. Sí, yo estaba escribiendo, entonces por eso no sabía. Dale. Pero bueno, no, es solamente una inquietud, Catalina. Dale. Y es que yo a veces, pues, no, tú sabes, nosotros teníamos la oportunidad de ver la programación por CEIPA News o en los ascensores. Y a mí varias veces, por ejemplo, me encajó muy bien alguna charla o algún invitado que se tenía en la universidad. Ahora que vamos a tener pues muchos esa necesidad, pues como siempre, pues quería saber si de pronto, si yo por ejemplo organizo una reunión con un experto de algo, si otro profe lo hace, o si el CEIPA pues va a tener también esas iniciativas como siempre las ha tenido, si podrían hacerlas extensivas a otros núcleos o a otros grupos, pues para poder participar. Yo por ejemplo, tuve oportunidades que algunas veces el aforo era limitado. Entiendo que ahora de pronto habría más facilidades, solo eso. Claro, o sea, depende también de nosotros que extendamos la invitación, que lo comuniquemos y que nos abramos a esta posibilidad de trabajar juntos, hacerlo bien. Si es así, claro, evidentemente, Juan, la idea es que lo podamos hacer y que podamos realmente interactuar entre todos y formar realmente un equipo de trabajo. Porque, perdón, pero la idea, digamos, ahí, entonces, en ese orden de ideas, digamos, te digo una experiencia, digamos, algunas veces cuando he tenido algún módulo, pues decimos al principio del módulo, propongamos entre los que lo estamos dando algunas ideas, se hacía de pronto un archivo en el que todos lo integrábamos, pero en mi caso, por ejemplo, no tenía mucho éxito. Creo que para el caso particular y para el objetivo a corto plazo, que tenemos todos un reto, sería bueno poder compartir esas experiencias, que las utilicemos y más allá, por ejemplo, si se pudiera abrir un canal, así como pues antes era físicamente, hablaban de los retos virtuales, el ascensor. Entonces teníamos, yo decía, vea, esta está para la otra semana el miércoles y yo cuadraba mi horario. Entonces de pronto que tuviéramos ese canal para que todos lo tuviéramos a la vista. No sé si, pues yo sé que Zoom, por ejemplo, cuando pues es la versión paga, entonces no tienes un límite, entiendo, de los 45 minutos. No sé si hay un límite de aforo, eso sí lo desconozco, pero pues sí lo que diría yo es que abramos un canal, porque de pronto hay una Habrá que esperar ahí, Juana, lo que diga sí. Comunicaciones, ¿cierto? Las directrices de comunicaciones, pero sí lo podemos conversar y que ellos puedan disponer, pero me parece una idea genial, ¿cierto? Que tengamos una programación de lo que vamos a hacer en lo que podamos compartir, me parece muy bacano. Complemento un poco eso, Cata. Creo que es hacia mitad de semana que a los correos institucionales nos llega algo que se llama CEIPA Eventos. Y ahí colocan todos los eventos que se van haciendo. Un parecido es como el letrero que se ponía en los ascensores, solo que ahora es virtual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y apoyo lo que dice Catalina, que le contemos a Comunicaciones las ideas para que ellos las puedan poner ahí, las puedan divulgar y se puedan hacer más masivas. Pero súper chévere, eso me gusta mucho, porque claro, te facilita también saber, ahí todos estamos ubicados en lo que estamos haciendo, me gusta súper. ¿Qué otras Juan ideas? Pablo, hay una claridad, y es que efectivamente Zoom sí tiene un límite, así sea la versión Pro. Creo que son máximo 300 personas. Exacto, 300. Ah, bueno, pero pues es un súper límite. Es bien. O sea, no pasa nada. Muy bien. Otras ideas, profe. Catherine, la profesora Catherine que tiene la mano levantada hace rato. Listo, súper. Hola, bueno, Cata, de pronto pues unas que son muy conocidas, que tú hablabas de pronto cuando hacemos para que ellos sinteticen o así, el tema de los cómics, que a ellos también les gusta, que ellos manejan pues generalmente Pix, Tonopauto, que son como muy conocidas. Yo los he puesto a hacer también caricatura, de pronto si queremos darle relevancia a algún personaje para que allí también exageren rasgos y demás. Y aprovechando pues la herramienta que tenemos que es Zoom, esa tiene para, por ejemplo, yo lo he manejado para hacer refuerzo de saberes, el de las votaciones, que si bien no los pone a competir como lo hace de pronto Kahoot,
que a mí me pasó en la presencialidad con ellos, porque yo los pongo muchas veces a ellos a que ellos creen actividades diferentes para sus propios compañeros. Entonces, cuando alguien sale con Kahoot, generalmente la respuesta es otra vez Kahoot. Entonces, yo a veces trabajo con ellos el de votaciones y el de votaciones les sale el porcentaje, entonces vamos viendo también desde ahí el análisis de la pregunta, qué respondieron, por qué lo respondieron, y eso nos permite también de manera un poquito más dialógica trabajar. Y frente a lo primero que tú hablabas con el tema de las presentaciones de los estudiantes, a mí en la virtualidad hubo algo que me llamó mucho la atención, que a los estudiantes les gustó demasiado, y es que yo hacía la lectura de todas sus presentaciones, que es una tarea obviamente muy juiciosa y muy exhaustiva, y el día de la primera videoconferencia que tenía con ellos, que eso pues podríamos ver cómo lo podemos trabajar ahí con los de la presencialidad, para que no se haga directamente el primer día, sino que ellos de pronto puedan ir generando información en el foro, es que yo cogía la información que ellos daban de sus intereses, de sus gustos, de lo que hacían, y pues obviamente de en qué carrera estaban, pues digamos que toda la información que les pedimos generalmente en la presentación, y les hacía algo muy sencillo en PowerPoint, aunque ahora pues también hay otras herramientas, que les hacía un collage. Entonces cogía imágenes, por ejemplo, de la familia, de los animales, que decían que tenían animales, perros, gatos, etcétera, de los deportes que practicaban, y hacía un collage con ello, y a partir de ahí era yo misma la que los presentaba a ellos. Entonces para ellos era muy agradable, porque ellos decían, como profe, es la primera vez que alguien nos cuenta que realmente nos leyó, porque de pronto se queda ahí, ¿cierto? Como que les escribimos muy bien, bienvenidos, pero de pronto ellos no sienten que realmente los leímos, que realmente los queremos conocer, que siento que desde la empatía que hablaban al principio es importante, porque uno desde ahí se conecta mucho con ellos y a ellos les gusta mucho eso. Entonces les hacía, por ejemplo, también collage de las empresas. Entonces desde ahí les mostraba cómo también desde un ejercicio sencillo como el de la presentación podemos empezar a hacer redes de apoyo. Entonces está el que no trabaja, o está el que trabaja en Bancolombia, el que trabaja en Davivienda, el que trabaja en etcétera, cualquier empresa que sea, y desde ahí como ellos también entonces pueden decir, ve, a mí me gustaría trabajar allá, puedo hacer contacto con tal persona. Entonces, para que ellos también tengan como todo ese panorama de todos sus compañeros, porque muchos tampoco no hacen la lectura completa de todo el foro, entonces creo que eso también nos conecta y los conecta mucho a ellos internamente. Listo, súper bien, Kate, genial. Anotadas como, mejor dicho, ese montón de ideas que tiene. Me gusta el tema de la presentación, porque como tú lo haces, genera ya como una conexión, como que le estás diciendo al estudiante que realmente es importante. Me parece bastante interesante, me gusta. ¿Qué más? ¿Cami va a hablar ahorita? Pacho. No. Yo tengo una actividad que alguna vez realicé, sobre todo al principio, para conformar los grupos, que seguramente va a haber alguna dificultad al principio. Y una actividad que pues, me funcionó es que yo les pongo a todos a que llenen todas las redes sociales importantes. Por ejemplo, que llenen un LinkedIn. Entonces les hago que saquen el perfil en LinkedIn, que depuren, por ejemplo, en alguna otra red social, pero importante, pero sobre todo en LinkedIn. Y cuando ellos llenan LinkedIn, después se los pongo a compartir, y que a partir de lo que dicen ellos en LinkedIn, empiecen a buscar con quién quieren trabajar. Listo, súper chévere, profe, gracias. ¿Qué más? ¿Otras ideas? ¿Alguien tiene levantada la mano, Pacho? No, en este momento no. Listo. Otras ideas. Escuchamos dos más de ustedes. Dale, profe Manuel. Manuel. Profe Manuel, te escuchamos. Ya, perdón, casi no activo el micrófono. Ajá, Bueno, dale. una actividad que me parecería súper interesante para hacer la presentación, y digamos de cara a los estudiantes que a lo mejor ya hayan podido tener laboratorio de ideas 1, es poder hacer la presentación a través del Ikigai. No sé si recuerdan todos el Ikigai, donde tenemos todos los 4 aspectos fundamentales de cada uno del ser como tal. Entonces creo que podría ser una muy buena idea para poder, a partir del Ikigai, ayudar a seguir construyendo el propósito de vida del estudiante, y nosotros tener la información suficiente para alimentar ese banco de datos de la manera como cada uno lo vaya a hacer, para poder ir interactuando con nuestros estudiantes. Gracias, profe, súper chévere.
¿Ninguna otra idea adicional? Lía querida. Gracias. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí. Sí. Realmente no sé si es una idea o... Pues, pero lo voy a decir porque creo que podría servirle a alguien. Es un comentario y como una idea. Dale. El comentario es que algo que parece obvio, pero no es tan obvio, y se lo dije ayer a mis profes de aldea en un videíto que les envié. Les dije que algo que me parecía muy importante era que usted se viera bien en la cámara. Pero cuando digo bien, no me refiero a belleza física, sino a que si usted no se ha afeitado, si usted se ve lagañoso, si usted se ve pelucado, en pijama, si se ve con la marca de la sábana en la cara. Despelucados y nos vamos a ver, porque peluqueros nada. Bueno, para eso está el gel, profe. Entonces, igual yo despelucada, yo siempre ando. Más o menos, sí. Pero, no, pues, normal. Pero creo que el punto al que me refiero es al tema de que en términos mercadológicos, si la experiencia de usuario va a ser a través de cámara, hay que pulirse. Y el tema de que estemos en la casa, probablemente, y lo digo también por mí, todos los videos que yo hice esta semana, ustedes me vieron que yo estaba inclusive con trenzas. Pero como yo tengo clase de posgrado hoy, y ya después de Semana Santa voy a tener las clases diarias de pregrado, el chip tiene que inclusive ser desde ahí. Pues usted allí no me está viendo los zapatos, pero creo que el cerebro de alguna manera se programa. Si el cerebro siente, hoy me bañé, ahí está diciendo Tatiana que hoy me tocó baño, pero creo que el cerebro de alguna manera se prepara si te ve de una manera diferente. Eso por un lado. Entonces, si usted se peina, como mujeres nos maquillamos un poquito al menos, porque yo sé que en estos días estamos descansando la cara, aprovechando el tema de no estarnos maquillando, pero creo que hay cosas que son importantes desde cómo te ves. Y repito que no estoy hablando de belleza física, estoy hablando de la impresión, de esa primera impresión que le das al estudiante y de cómo te ves cada mañana, para que él en cierta forma, cuando te vea muy bien, diga, qué pena yo poner la cámara y verme ahí en pijamado y debajo de la cobija. ¿Cierto? Entonces, esto es algo aparentemente obvio, pero que me parece importante que podamos tener en cuenta. Y lo segundo, que es algo que estoy probando y les contaré la experiencia, cómo me va, es no dar la videoconferencia sentada. Pues ahora estoy sentada porque estamos aquí en esta actividad, pero dar la clase, o sea, mi esposo me ayudó a armar todo el set en mi casa para dar la clase y las actividades de pie. Y que inclusive, porque lo estoy haciendo desde el televisor de mi casa, pues con la pantalla del televisor y con la pantalla del computador, para en cierta forma yo sentirme y que los estudiantes también perciban que están en una clase con una profesora que está de pie, y que eso de estar sentados, y les estoy diciendo que es algo que estoy probando, no les estoy diciendo que esto ya me parece exitoso. A mí me pareció interesante que Torrenegra estaba de pie. Entonces, estoy como probando el tema y ahí les dejo como la posibilidad, porque inclusive el lenguaje corporal de nosotros habla a través de la cámara. Entonces, no digo que... O sea, yo me pongo a pensar si lo haces todo el tiempo de pie, bueno, normalmente uno está todo el tiempo de pie en la presencialidad, pero acá podrías equilibrar entre estar sentado y estar de pie. Bueno, igual yo sé que eso depende mucho de la logística que tú tengas en casa, de los espacios que tengas en casa, de las posibilidades que tengas en casa. Pero como estamos soltando ideas, ahí les dejo como como una idea. ¿Listo? Eso era. Delia, querida, muy importante lo que nos acabas de decir. Cami está que habla. Y después el profesor Antonio Boada. Listo, Muchas Cami. gracias. Bueno, compañeros, muy buenas tardes ya para todos. Bueno, como les contaba en el chat, tengo un comentario, pregunta, preocupación, y es la siguiente. A partir de todo lo que hemos visto en nuestro espacio y con lo que comenzamos hablando sobre la diferencia entre presencialidad y virtualidad, digamos que me confundí un poco con respecto a cuando la reunión, digamos que pude tomar nota y tener muchas, pues, como tomar nota sobre muchas ideas que me sirven mucho
para la estrategia pues, de mi rol como docente en virtualidad. Sigo teniendo algunas dudas y es que algunas de las actividades se prestan para el paso de la presencialidad a la virtualidad que estamos teniendo por la contingencia, ¿cierto? Pero hay otra situación que es diferente, que es la educación virtual de CEIPA, ¿cierto? Que es diferente a partir de lo que digamos, construimos como profes. Muchos coincidimos en que la comunicación era un poco más asincrónica, en la que había un poco más de tiempo entre la comunicación entre docentes y estudiantes, etc. Tenemos en este momento, digamos que no estamos pasando a ese tipo de virtualidad, sino que es virtual. Eso es lo que pues como lo que, digamos, ahí me causa un poco de confusión. Siendo así, pues como haciendo esa diferenciación y teniendo en cuenta pues las herramientas que tenemos y que tenemos sí o sí que al llevar el aula presencial a la virtualidad hay que tener mucho. Aún me gustaría mucho como que, no sé si podemos diferenciarlo, pues como nombrar las dos cosas, ¿sí? Como nombrar las dos cosas y por otro lado, teniendo los estudiantes presenciales, porque a ver, cuando los estudiantes virtuales empiezan, digamos que una exigencia que tenemos es que tengan pues a su disposición los medios para estudiar de forma virtual y eso es lo mínimo que uno esperaría para cuando un estudiante puede matricularse en modalidad virtual, buen acceso a internet, que tenga pues posición y todos los ¿cierto? Pero el hecho de que vamos a esenciales a la virtualidad, hay una situación que me preocupa un poco. Yo no lo escucho bien. Y es no, la estaba utilización cortándose. del teléfono. Sí, se le Cami, cortó se el te profe. escucha un poco, no se te escucha bien toda la idea. Se te corta mucho. Hace mucho rato. No, la última No, parte. la última parte. Pues lo primero lo comprendimos Espérame más que- o menos. Solo desde que empezó. No, pero le agarramos la idea. Sí, sí, sí. Ya estoy por aquí con otra red. Me pueden escuchar un poquito mejor. Sí. Ahí sí, un poquito mejor. Que Mucho se mejor. pegue en el wifi del vecino. Sí, estaba haciendo algo parecido. Bueno, entonces les decía que hay una situación que me preocupa y es con respecto a el uso del teléfono, porque dentro de los estudiantes presenciales, esta semana que estoy acompañando el proceso de inducción de los estudiantes nuevos, he visto que muchos de ellos utilizan el teléfono para ingresar a las reuniones sincrónicas, ¿sí? Y siento que va a ser una situación que vamos a tener a partir del 13 de abril, específicamente con los estudiantes que están matriculados en modalidad virtual y que vamos a seguir atendiendo desde la virtualidad. Entonces, no sé qué tan laxos vamos a hacer con eso, que deberíamos hablar sobre estrategias de, bueno, si vamos si vamos a volverlo un poco más estricto y como, bueno, con tu computador te vas a disponer en un lugar, a partir de todo lo que hemos hablado, en un lugar bueno, vas en la sala de tu casa, pues en la sala de estudio o en tu cuarto, no sé, vas a disponer un lugar para recibir tu clase, o si vamos a ser un poco más laxos y vamos a utilizar, pues con miras a lo que dijimos de ser empáticos, de generar en los muchachos, pues como el interés, porque para ellos es mucho más fácil coger su celular y estudiar desde su celular y no es A un mí, secreto. es que ahí, qué pena te interrumpo, hay un punto importante, es que también debemos ser conscientes que no solo es porque les guste más el celular, es que hay estudiantes que no tienen computador. Entonces, ahí la flexibilidad tiene que estar porque no podemos decirle, bueno, se sienta en un lugar. No, la empatía y la motivación la tenemos que generar de diferentes estrategias, más no desde el elemento, el computador o el celular que use, porque es que no sabemos la situación puntual de cada estudiante. Y realmente yo he tenido muchos estudiantes que no tienen computador, que agradecen a la universidad que la biblioteca se los presta. Entonces sí tenemos que ser supremamente flexibles como con ese punto.
Ata, yo quiero decir ahí algo. Cami, si te entendí bien en la primera parte, quiero que quede claro en esta videoconferencia que de todos modos tenemos dos tipos de estudiantes. Los virtuales, que los seguimos manejando como se manejaba antes, como se ha manejado siempre la virtualidad, en donde hacemos una sesión sincrónica y hay un acompañamiento más asincrónico y unas sesiones por grupos. Y este grupo de estudiantes que son presenciales mediados por virtualidad, ¿cierto? Entonces, son dos situaciones completamente diferentes. Ajá. Estos muchachos presenciales, la idea es que se sientan presenciales así estén en un computador. Y esa es la idea de esto. ¿Y cómo hacemos esas 4 horas? Entonces, lo que decían ahorita, ellos se conectan por el celular, pero es que no nos tenemos que conectar las 4 horas, ¿cierto? Como decía ahorita el vice. Nos podemos conectar, por ejemplo, a hacer una actividad, dejarlos trabajando a ellos en equipos o dejarlos que a través de las redes sociales, de cómo ellos quieran comunicarse, hagan un informe y después a tal hora nos encontramos a hacer un debate. O les ponemos un pedacito de un videíto corto, tampoco es dejarle la película completa, o ponerles un videíto TED y después llegar a hacer el consenso. Pero nosotros sí estar ahí esperando por si alguien se nos va a conectar, nos va a hacer una pregunta, pero podemos jugar también entre estar conectados y estar desconectados, pero sin dejarlos a ellos, ¿cierto? Ya. Listo, perfecto. Eso me aclara mucho como la primera parte. Muchas gracias, Nat. Cami, ¿ibas a decir algo más al respecto? No, era simplemente eso. Simplemente era como tener claro, pues yo quería tener claro que sigue existiendo estudiante virtual dentro de modalidad CEIPA y estudiante presencial, que ahora vamos digamos, a dirigirnos a él, dadas las condiciones, de la mejor manera a través de la virtualidad. Claro, por eso dejamos claro como al principio cuando comenzamos la presentación, que simplemente esto es para profesores presenciales que van a mediar con la virtualidad. Es decir, lo único que cambia es como cuando tú haces una salida de campo, tú no estás en el salón, estás en una empresa. Aquí el estudiante no va a estar en un salón, sino que va a estar en el celular o en el computador, pero son estudiantes presenciales. Por eso al inicio, cuando antes de explicarle esto, les decía que el estudiante no se puede sentir tumbado. ¿Sí? Porque es que nos puede suceder y ese es un riesgo que no podemos correr como institución. El estudiante debe saber que pagó por la presencialidad, pero que va a estar mediado por el computador, por la virtualidad, ¿cierto? Pero se debe sentir siempre estudiante presencial y para eso debemos garantizar como docentes que estemos ahí constantemente, que las 4 horas de clase son las 4 horas de clase, ¿cierto? O sea, que entienda que va a ser la misma dinámica, solo que en un lugar distinto, evidentemente por una contingencia que para nosotros, pues no somos ajenos a eso y no podemos romper, pues como también el ciclo normal de la contingencia. ¿Listo? Bien, el profe Antonio tiene la mano levantada, yo creo que ya se le encalambró. Profe Antonio, sí, para que leemos la palabra a Nati. Profe Antonio. Sí, hola. Bueno, yo quiero decir 2 cositas, ¿no? Una, con lo que comenta Juan Camilo de la conexión por teléfono, digamos, yo lo he hecho, ¿sí? Particularmente, y he visto que hay momentos en donde uno llama por teléfono y no cae la llamada, ¿sí? Puede estar hasta 10 minutos intentando, 10 minutos, hasta que por fin cae, ¿no? Entonces, eso lo digo, digamos, particular. Y también, yo no sé cómo funcionará Zoom para separar los grupos cuando hay alguien en el teléfono, ¿ves? Porque, o sea, allí me imagino que es el profe el que tiene que, digamos, asignarlo porque el estudiante no se va a poder mover allí en ese aspecto, ¿no? Lo asigna el profe, sí. Sí, se asigna y ellos solo le dan a aceptar igualito. Exactamente, funciona igual. Ah, ok. Sí, yo lo he hecho con estudiantes que se conectan desde el teléfono y funciona, funciona completamente igual. Ah, buenísimo, perfecto. Y la segunda parte. Los que están interesados, profe, también, ellos muchas veces utilizan el mismo WhatsApp para estar en contacto con el resto de los compañeros, entonces también puede ser un apoyo ahí para que no esté 100% desconectado. Ah, bueno, listo. Perfecto. Y la segunda parte, que esto sí, digamos, pues lo dejo aquí al grupo, ¿no? Es lo siguiente. Nosotros en Prospectiva 2 iniciamos una prueba piloto, la iniciamos el periodo pasado y este periodo lo vamos a formalizar, en donde las evaluaciones, digamos, los aspectos de evaluación continua los separamos. O sea, la educación virtual, o sea, digamos, los núcleos virtuales tienen una forma de evaluación con unos puntos muy claros que hay que desarrollar, mientras que las presenciales dejamos un poco más de libertad a que cada profesor realice, digamos, sus actividades y las evalúe mediante una rúbrica, ¿no? Entonces, digamos, separamos las evaluaciones, en este caso presencial virtual,
en donde, claro, puede existir actividades que sean similares, pero al final el profesor debe tener esa relación entre las dinámicas y evaluación, ¿sí? Porque algo que me preocupa, digamos, es que hagamos muchas dinámicas, todo muy bien, pero el estudiante diga, bueno, pero igualito esto no me lo evalúan, ¿no? Que es lo que, digamos, lo que normalmente vemos en las clases y digamos, en esta oportunidad se puede profundizar aún más, ¿no? Entonces, esa sinergia entre evaluación y las actividades didácticas, pues creo que hay que pensarse también, ¿no? Profe, con lo que dices es muy chévere, es muy importante porque al final el estudiante lo motiva también eso, pues tampoco podemos obviar esas cosas que son naturales, ¿cierto? Entonces que tú generes esas dinámicas, pero que le des la posibilidad al estudiante también de que haga parte de su proceso. A mí me parece bastante interesante lo que propones y cómo hacerlo de la mejor forma, ¿cierto? Que sea muy, muy apropiado para que motive al estudiante a participar de esas actividades. Yo creo que ya le damos la palabra a Nati para que podamos seguir con las herramientas y pues podamos darle continuidad al espacio. Bueno, muchas gracias, Cata. Como les dijeron Cata y Pacho, pues nosotros hicimos una recopilación tanto de estrategias que les mostró Cata en el aula, como de herramientas con las que podemos utilizar en esas estrategias. Yo quiero desde el principio dejar muy claro que no les vamos a dar aquí un tutorial, ni les vamos a enseñar a manejar las herramientas, se las vamos a mostrar. Hay muchas, nosotros dividimos en 7 categorías esas herramientas, hay muchas más, les vamos a mostrar 1 o 2 de cada categoría. No quiere decir que sean las únicas, más adelante les haremos llegar las que hemos recopilado. Al final ustedes también nos dirán de otras herramientas que podríamos utilizar, pero la idea es que veamos cómo podemos utilizar estas herramientas para esas estrategias que nos contó Cata. Entonces, la primera que vamos a ver es para presentaciones, nuestra primera categoría, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que esas presentaciones sean más dinámicas? Para las presentaciones, nosotros les tenemos como propuesta 2 herramientas. ¿La están viendo ahí cuando pasó de pantalla que a veces... Sí. Ok, listo. La primera herramienta, bueno, y otra de por qué seleccionamos estas estrategias, de los criterios de selección, es que sean gratuitas, ¿cierto? Que por eso ahorita preguntábamos si la otra herramienta que nos decían era gratuita, porque la idea es que todos podamos acceder a ellas y que puedan tener acceso a través de ese correo que nosotros tenemos de virtual.ceipa.edu.co. Entonces, la primera que les traemos para presentaciones es Pautón. Como les dije, se puede iniciar sesión a través de ese correo de Gmail, que es nuestro correo de virtual. Con solo el correo, entonces, ya podemos ingresar a esta aplicación y lo que nosotros podemos hacer con ella es hacer unas presentaciones más dinámicas. A veces los muchachos se quejan de que el profesor no les da sino un montón de texto, que son presentaciones muy monótonas. Bueno, aquí lo que podemos hacer es escoger cualquiera de esas sugerencias que nos da el Pautón o empezarla desde cero y ponerle nosotros unos personajes, hacer que esos personajes nos empiecen a hacer cierto tipo de movimientos, que tengan una pose, no sé, queremos decir que algo ocurrió con él, le ponemos un texto en donde el muñequito nos empiece a contar una historia, ¿cierto? Y esa presentación entonces se hace más llamativa para nuestros estudiantes. La segunda que les traemos para presentaciones es Canva, que es muy usada por muchos de nosotros. Esta presentación que nosotros les estamos mostrando está hecha en Canva, ¿cierto? También el ingreso a Canva es muy sencillo, es a través del correo de Gmail. Y entonces cuando nosotros ingresamos a Canva, él nos va a decir qué es lo que nosotros queremos. Canva no solamente sirve para hacer presentaciones, igual que el Pautón. Ahorita vamos a ver que el Pautón también nos sirve para otras de estas categorías que determinamos. Pero entonces nosotros aquí seleccionamos si queremos hacer infografías, presentaciones. Vamos a mirar presentaciones, que es la categoría que estamos viendo en este momento. Entramos con nuestro correo de Gmail. Y entonces él también nos da unas plantillas, también la podemos empezar desde cero, nos da unas plantillas que nosotros podríamos seleccionar. Y lo que nosotros empezamos es a jugar con esas plantillas. Hay que tener cuidado
que nos diga que es gratis, ¿cierto? Que a veces seleccionamos algunas que tienen valor. El Canva tiene algunas plantillas que son mucho más, pues que son costosas porque tienen mucho más diseño, pero nosotros aquí con estas que ellos tienen, pues ya podemos empezar a jugar, ponerles un texto, ponerles un título diferente, cambiarle la letra, bueno, empezar a jugar con ellas y hacer presentaciones más llamativas. Los muchachos necesitan, como decían ahorita, estar, que les llame la atención estar esas 4 horas en esa clase a través del computador. Nuestra segunda categoría, ¿cierto? Que apunta también a esas estrategias que hablábamos ahorita de lo que ellos pueden hacer en clase, son los infográficos, ¿cierto? Entonces, para infográficos vimos ahorita que el Canva sirve también para infográficos. Es lo mismo que acabamos de ver, le damos infográficos, nos salen unas plantillas, pero entonces les traemos como recomendado Genially. Genially, entonces, también tiene el ingreso a través del correo de Gmail. Le damos a entrar con nuestro correo de Gmail. Y lo que nos permite Genially, por ejemplo, es hacer una presentación. A nosotros nos decían en estos días que a veces unos profes... Quedó pegado. ¿No están viendo? Yo sí. Nati, pero no, estamos viendo solo la presentación, no el link. Listo, ya mismo. Sí, la presentación estaba. Esta. ¿Ya la están viendo? Ahora sí. Ahora sí. Nati, ya. Listo. Genially, entonces, lo que nos permite es, por ejemplo, hacer presentaciones que tengan enlaces. Digamos, en un curso que teníamos con unos docentes externos, nos decía algún docente que es que el tema de él era muy teórico. Entonces, que cómo iba a hacer él para hacer una presentación que no tuviera tanta teoría, que no se viera como tan aburrida, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar elementos interactivos, crearle cualquier tipo de link a ese elemento, y lo que le podemos hacer a eso es ponerle, por ejemplo, un texto, ponerle, por ejemplo, una imagen. Entonces, lo que queremos es explicar que en la sección le ponemos un elemento interactivo. A ese elemento interactivo, entonces, le decimos que sea una ventana que se nos abra. Aquí copiamos todo nuestro texto y cuando nosotros corramos la aplicación, pues entonces, al darle clic a ese uno, ya se nos sale el texto de la explicación de sección, ¿cierto? Es una forma de uno poder utilizar como toda la información que quiere mostrar que de pronto le parece relevante que los muchachos la tengan, pero sin tener que ponerle todo ese texto a la diapositiva. Parecido a la lógica de Prezi. Parecido, sí. Parecido a Prezi, pero mientras en Prezi vas pasando, aquí le puedes dar link y te abre la ventana, te muestra la imagen, te muestra el texto y volvés a la diapositiva principal. ¿Sí? Bueno. Nuestra tercera categoría son mapas conceptuales. Hay muchas, ¿cierto? Yo sé que por ahí nos van a hablar de Lucidchart, que es muy usada. Bueno, hay muchas que ya les estaremos enviando. Nosotros le traemos una muy sencilla, que es Mindomo. Me dicen, por favor, si están viendo el internet. Internet, sí. Sí, internet sí. Sí. Mindomo no, ahora sí Mindomo. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de Mindomo? La idea es poder hacer mapas conceptuales, aquí se pueden hacer organigramas, ¿sí? De una forma muy sencilla, también entramos con el correo de Gmail y lo que hacemos es, vamos a abrir uno cualquiera, lo que hacemos es empezar, él nos empieza con un cuadrito inicial en donde nosotros empezamos a desplegar todo ese mapa contextual. Y lo único que hacemos es que en la esquinita de arriba o aquí arriba en el más, si nosotros tenemos señalado el cuadrito, le podemos dar el más de arriba o la esquina de arriba y nos dice si queremos ingresarle un tópico o un subtópico, ¿cierto? Entonces él nos lo empieza a generar y nosotros podemos jugar, por ejemplo, ponerle imágenes a cada uno de esos tópicos, empezar a moverlos, que este no era de aquí, que este lo vamos a mover mejor para acá, ¿cierto? Empezar a jugar con todos esos mapas para poderles explicar de una forma más dinámica los temas a los muchachos. Bueno, nuestra cuarta categoría es storytelling, ¿sí? Para storytelling les trajimos como propuesta
Powtoon se usa mucho para storytelling, ¿cierto? También lo pueden utilizar, hacen toda esa historia, cuentan todo eso que está pasando con ese personaje que ustedes tienen, pero nosotros les traemos acá Pistón, que lo que hace es crear como un cómic, ¿sí? Iniciamos sesión con Google. Y entonces nosotros empezamos a seleccionar en mis cómics, empezamos a seleccionar si queremos hacer un cómic nuevo o si queremos editar algo que tenemos. Vamos a ver uno que empezamos ayer. Y lo que hacemos es empezar a seleccionar situaciones que vaya a vivir ese personaje que nosotros seleccionamos. Podemos cambiar el personaje, le damos doble clic al personaje y entonces él me sale, por ejemplo, que ya el personaje no está dentro de la casa, sino que está viajando por fuera, o le podemos cambiar la expresión de la cara o la situación que le está viviendo, la posición, en fin. O sea, podemos jugar con esos personajes para que nos empiecen a contar una historia y cuando ya corremos toda la historia, nos muestra todo el cómics completo. Para gamificación. En gamificación también hay muchas, ahorita en el chat hablaban de Mentimeter, esa también la hemos usado. Nosotros les trajimos una que ya Cata habló ahorita y creo que otro profe, que es Kahoot, que es muy sencilla. Lo que nosotros hacemos en Kahoot es crear una batería de preguntas, unas preguntas que tengan unas respuestas cerradas, ¿cierto? Sea sí o no, o sea unas opciones. Y creamos entonces ese examen o ese taller para que los muchachos utilicen eso que hablábamos ahorita, que a veces ese celular se nos convierte como en un enemigo tanto en la presencialidad como en la virtualidad, pues hace que ese celular se nos convierta en una ayuda para nuestras clases. Ellos a través del celular contestan nuestros cuestionarios y nos saca entonces quién fue el primero en contestar, cuántos contestaron bien, cuántos contestaron mal, y como decía Catalina, a ellos les gusta mucho eso porque ellos son muy competitivos, entonces eso los estimula bastante en la clase, ¿cierto? Se puede utilizar para hacer repasos, se puede utilizar para hacer, no sé, aprender algún tema, parar en el tema, hacer la pregunta y hacer la explicación, ¿cierto? Entonces es muy, muy útil el Kahoot. Luego, nuestra sexta categoría es aula invertida. Para aula invertida, nosotros les traemos como recomendación Edpuzzle. ¿Cuál es la idea de Edpuzzle? Es hacer que el estudiante se convierta en un protagonista mayor de lo que es en la clase normal, ¿cierto? Aquí pierde protagonismo el docente y el estudiante es quien guía su propio conocimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, este programa nos ayuda a que nosotros tenemos un video. El video nos dura media hora. Vemos 5 minutos del video. A la mitad del video se edita y él hace como se puede hacer como podría decirse como un enlace entre un Kahoot y un programa de videos, porque puedes meter un paquete de preguntas acerca de lo que acabaron de ver, ellos contestan, después de que contestan, entonces se hace el análisis y sigue el video, después le puedes poner una imagen, o sea, se pueden hacer cosas muy interactivas para los muchachos que les llama mucho la atención. Y como séptima categoría, les traemos el Padlet, ¿cierto? Ahorita hablaban de mural, lo vamos a ver, yo no lo conocía, me pareció muy interesante. El Padlet, ¿para qué lo utilizamos? Lo utilizamos, como decía Catalina, para hacer lo que nosotros hacíamos en clase con esos POSIT, o para que ellos nos muestren y nos socialicen algún tipo de trabajo, ¿cierto? Es una herramienta muy sencilla, entramos también con el correo, solo le damos crear un Padlet y entonces nosotros creamos un muro que nosotros podemos editar con este cuadrito de acá, de esta arandelita que aparece arriba, y nosotros ahí le podemos decir si queremos que los estudiantes, por ejemplo, nos pongan comentarios, ¿cierto? Le activamos el comentario, que nos den reacciones de me gusta o que me den una reacción que no sea me gusta, sino estrellitas, de unas 5 estrellitas. Entonces, también nos sirve para qué. Por ejemplo, los muchachos montan un infográfico y los otros compañeros lo califican, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo aquí.
los otros compañeros comentan o le ponen estrellitas o me gustó mucho tu idea, no sé qué. Entonces, ayuda a ese aprendizaje colaborativo, ¿sí? Y por último, una herramienta que nos puede servir mucho, nosotros tenemos el Zoom para grabar, pero cuando nosotros estamos en Zoom, hay acciones que nosotros hacemos que el Zoom cuando graba no nos las muestra, ¿cierto? Por ejemplo, los chats. Nosotros grabamos, pero cuando vamos a ver la grabación no nos aparece lo que estaba en el chat, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos esta herramienta que se llama Screencast, que lo que hace es grabarte lo que estás haciendo en tu pantalla, ¿cierto? Te saca la cuadrícula de tu pantalla y graba lo que estás haciendo. Entonces, solo le damos que entre con Google, seleccionamos el correo y él es muy sencillo, solo le damos iniciar, comenzar a grabar, él me descarga, me genera un archivo descargable, lo abrimos y cuando lo abrimos nos sale un punto rojo en la base del computador, en la parte izquierda del computador. Le damos el punto rojo y me empieza a grabar todo lo que yo esté haciendo, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, Cata me dice si alcanzan a ver la cuadrícula. Acá lo vemos. ¿Sí? Sí. Entonces ahí, cuando yo le doy a este puntico rojo, entonces él me empieza a grabar. Cuando ya graba, entonces también me deja editar esos videos. Al final me saca, cuando ya termina la grabación, me saca el programa y me muestra todos los videos que he hecho y me los deja editar. Entonces es un programa también muy útil que nos puede servir para esas clases. A ti, te hago una pregunta. Cuando uno observa la grabación, ¿queda como con alguna marca de agua o algo así? No, no. No queda con nada, con incluso un video que les va a llegar a ustedes sobre el Zoom, sobre cómo entran, en fin, lo hicimos con ese programa y no queda ninguna marca de agua. Genial, gracias. ¿Cuál es la invitación que les tenemos? Pues como les dijimos, les vamos a enviar otras aplicaciones que también hemos identificado en esas categorías, que el tiempo pues no nos daba para mostrárselas todas, pero que entren, que como decimos nosotros, que las cacharreen, que practiquen, que las utilicen, que hagan más dinámicas las clases y que nos cuenten qué otras herramientas han utilizado ustedes. Así es, profes. Nos Yo hago un pasamos comentario, mucho tiempo. Un comentario antes de que corten. Bueno, Iván, hágale. Pues. Facilito. Herramienta muy importante ahora para todo este cuento son las pizarras, para poder escribir en el tablero, para que busquemos pizarras. Yo tengo alguna que les puedo compartir. Igual el mismo Zoom tiene una, ¿no? Que también no, pero este tiene una pizarra que hace cosas que no es el Zoom. Pues hay pizarras que... Muy bien. Entonces, justamente eso, Iván, justamente eso, y siquiera empezaste, es lo que necesitamos. A ver, la idea de esto es que sea una construcción colectiva. Nosotros les acabamos de mostrar lo que hemos recolectado basado en una sistematización que se hizo para el curso que estamos acompañando voluntariamente para profes externos, más la experiencia nuestra, más algunas sugerencias que nos fueron haciendo en el camino. ¿Cuál es la idea? Que ustedes a los correos de Natalia, Catalina y mío nos manden nuevas sugerencias, ojalá hoy mismo, de tal manera que nosotros de aquí al lunes les podamos hacer un envío de esta presentación, videos, tutoriales de Zoom, manuales de Zoom y un documentico con todas estas recomendaciones que ustedes nos puedan hacer llegar. Listo. La idea es que esto lo pasamos entre todos, acompañándonos unos a otros en todo este proceso. Yo creo que lo vamos haciendo muy bien y podemos seguir haciéndolo y crecer todos en las competencias de las que hablábamos ahora, de tal manera que la virtualidad se convierta en un aliado nuestro para el acompañamiento de nuestras clases y nos permita avanzar y acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes lo mejor posible, ¿no? Juan Camilo acaba de levantar la mano. Juan Camilo, una última intervención. Sí, por favor. Bueno, lo que pasa es que nosotros en la línea de prospectiva tenemos en Drive un archivo en el que nosotros nos compartimos como las experiencias de éxito para hacer la construcción
colectiva en tiempo real. No sé qué tan posible sea que tengamos un archivo de ese tipo en el que podamos estar constantemente construyendo y alimentando como con nuevas herramientas y de pronto una breve descripción de lo que hace la herramienta, y ahí estemos constantemente durante el núcleo pues consultando, metiendo nuevas herramientas, sacando herramientas que nos sirvan y constantemente en tiempo real como irlo haciendo. No sé si es posible. A mí esta presentación incluso en cada una de las diapositivas tiene tutorial, ¿cierto? Tiene el link de cómo ingresas y el tutorial. También se les va a pasar otras herramientas y sí, pues la idea es ir creando esa base de todas las herramientas con lo que ustedes nos vayan pasando. Sí, ahí además tengo que meter un poquito la cucharada, y es porque el profesor José Rodolfo y yo, como nuestro proyecto institucional, tenemos justamente hacer algo similar a lo que estás diciendo, Cami. Construir una matriz donde tengamos diferentes herramientas para presencialidad, herramientas que puedan usar presencialmente directamente, otras mediadas por la tecnología, que nos sirva para diferentes actividades, situaciones y elementos dentro de las clases. Listo. Hombre, les agradecemos muchísimo el acompañamiento, las intervenciones. Les pedimos disculpas por habernos alargado, pero en realidad yo creo que se alargó fue por todas las intervenciones que hemos ido tomando nota todos acá, y esperamos que nos las manden al correo, por favor, para nosotros mandarles ese paquete la próxima semana, lunes o martes, de tal manera que todos tengamos información que nos sirva para enfrentar el segundo periodo de este año, que será muy exitoso para todos. De verdad, profes, en nombre de Natalia, Catalina y mío, les agradecemos mucho el proceso. ¿Sí? ¿Quién habló? Francisco, hola. Yo acabo de compartir un enlace. Es que esta mañana coincidencialmente me llegó una información de que la plataforma Zoom precisamente está siendo vulnerada por hackers. Entonces, bueno, pues yo tuve una experiencia esta semana en otra institución en la cual también estoy dictando clases virtuales, y pero no fue hackeada, sino que pues, la plataforma que nos da la universidad no me sirvió. Sin embargo, yo había previsto tener como una plataforma alterna por si acaso, y efectivamente pues eso me ayudó. Entonces, ante la posibilidad y la certeza pues de que está siendo hackeada esta plataforma Zoom, recomendaría de pronto pues que tengamos en cuenta una plataforma alterna, por lo menos que sirva de comunicación, o para que no se nos quede la clase en veremos mientras se pueda solucionar algún inconveniente que se pueda presentar. Perfecto, vi la noticia y les cuento que se involucran imágenes pornográficas. Eso es lo que decía la noticia, que uno está en Zoom y le mandan imágenes pornográficas. Correcto, profe. Yo creo, le agradezco mucho esa información. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mantengamos Zoom. Esos casos muy puntuales se los comunicaremos a el área de sistemas encargada, que es la que nos da las indicaciones de cómo protegernos, ¿no? De todas maneras, yo creo que desde ahí nos darán indicaciones al respecto muy concretas sobre eso. Le agradecemos mucho la información. Bueno, profes, una feliz tarde para todos, de verdad. Gracias por este momento y por construir entre todos, que así es como debe ser. Muchísimas gracias. Muchas una gracias. feliz tarde. Muchas gracias a todos. Esperamos entonces sus recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.